Su amor es meteórico, su fidelidad astronómica, su propósito titánico. Esto es Oceánica, donde hablamos de fe, de procesos y del trabajo de reconstruirte por dentro. Bienvenidos a este primer capítulo. Aquí su host Michelle, Mitch en Australia, para los que vienen de mis redes sociales, Instagram y TikTok. Soy una colombiana que lleva 3 años aquí viviendo en Australia y que por medio de este podcast, este espacio, quiero habitarlo con ustedes y como explorar muchos procesos en los que he vivido y he pasado y en los que Dios me ha enseñado cuán grande es su fidelidad y su propósito. Y siento que, este espacio creo que también va a hablar mucho de estas cosas. Así que nada, como que les doy la bienvenida a los que llegaron de pronto por mi contenido en Instagram o en TikTok o simplemente se atravesaron con este video. Así que muy bienvenidos y muy feliz de que estén por acá. Así que nada, a lo que vamos. Este primer capítulo quiero hablar un poco sobre la relación y el nombre quizás del podcast, de lo que simboliza y lo que ha simbolizado estos 3 años. Y cómo ha sido esa relación, como entendiendo muchas cosas que se anclan a la creación y al creador. Así que nada, quiero contarles de pronto lo primero, como por qué el podcast se llama Oceánica. Y es que esto viene y se remonta muchos años quizás atrás en mi relación en cómo yo me relacionaba con el mar, porque para mí siempre el mar creo que siempre fue un objeto, no sé cómo decirlo, como un símbolo como de inmensidad, ¿saben? Como de que siempre cuando estaba en Colombia y iba al mar, siempre era este encuentro de muchos simbolismos, ¿saben? Como de el mar y lo grande y lo hermoso y lo poderoso que es el mar al mismo tiempo. Y también de lo que me hablaba del creador, o sea, como es la creación, pero me habla mucho de quién es el creador, de cuán grande es, de cuando llegaba era como que puedo ver aquí, es creación, es sonido, es inmensidad, es fortaleza, fuerza, muchas cosas que me hablaban del carácter de Dios. Y eso es muy hermoso porque siempre que yo iba, obviamente yo soy de Bogotá, los que no conocen es la capital de Colombia, pero supongo que todo el mundo ya lo sabe, ¿no? Y Bogotá queda en el centro casi, pues obviamente, del país. Entonces acceder al mar era como no tan fácil, porque pues obviamente como que la costa está alejada, varias horas en carro, por ejemplo, y en avión pues es costoso, como que en ese momento cuando estaba como que siempre también, no por costoso, pero creo que también por el tema de viajar y vivir la experiencia, siempre la hicimos con mi familia como en carro. Entonces siempre eran bastantes horas yendo al mar y no era como algo que se diera tan fácilmente. Pero en mi corazón siempre estaba este anhelo de yo quiero ir al mar y quiero, como en algún momento de mi vida sueño con tener el mar muy cerca de mí donde yo viva. Y como tener este tiempo en el mar y como pensaba, y yo creo que siempre anhelaba como ir a caminar y orar en el mar y como tener mis tiempos con Dios en el mar y como tener el mar ahí, ¿saben? Porque siempre amé el mar, o sea, como que siempre para mí fue un símbolo de muchas cosas con Dios. Y eso como que quedó ahí, ¿saben? Como que hace muchos años eso estaba en mi corazón, pero nunca fue como algo que yo pusiera pues en palabras o en mis agendas o como en mis metas o propósitos o algo así, sino que siempre estaba en mi corazón y quizás ni siquiera lo había verbalizado con nadie, como que nunca lo había dicho exactamente con alguien o con mi familia o algo así, pero siempre estaba como el anhelo en mi corazón de que en algún momento en mi vida me encantaría como vivir cerca del mar. Resulta y pasa que llevo 3 años viviendo en Australia y antes de que pasara todo esto, obviamente se dieron muchas cosas y el proceso pasó y vine acá a vivir acá a Australia. Pero algo que pasó fue que obviamente llegué a una ciudad, estoy viviendo en Perth. Claro, cuando me vine a vivir acá, ni siquiera me había dado cuenta que era algo que Dios me había concedido en mi corazón, ¿saben?
porque obviamente el primer año fue como sobrevivir, el primer año fue de muchas cosas, de muchos cambios, de trabajar, encontrar trabajo, encontrar casa, encontrar un lugar, estabilizarnos en muchos sentidos. Y creo que fue lo último a lo que yo pensé exactamente, como, ay, tengo el mar cerca. Porque en ese momento también vivía en una casa que no era muy fácil acceso al mar. Pero cuando cambiamos de lugar, esta casa sí queda literalmente a 15 minutos del mar. Y para mí, en entender eso, fue como un switch completo. O sea, como cuando fue el hecho de decir 15 minutos tengo el mar y llego en 15 minutos al mar, fue como Dios concedió esto en mi corazón. Y venía un versículo muy hermoso del por qué se llama Oceánica este podcast, y es esto que simboliza el mar para mí y la relación con Dios. Se los voy a leer, es una versión que me encanta mucho, que es de Message, y dice así: el amor de Dios es meteórico, su fidelidad astronómica, su propósito titánico y sus veredictos oceánicos. Esto es el Salmo 36 del 5 al 6 en la versión de Message, y me parece muy hermoso porque estas palabras simbolizan literalmente como lo que yo realmente tenía en mi corazón con respecto al mar y la creación, y como el hecho de que Dios había cumplido esto que yo ni siquiera había verbalizado, pero que solo Dios sabía que había en mi corazón. Así que bueno, nada, este podcast por eso se llama así. Y básicamente el hecho del propósito también de abrir estos espacios donde profundizamos un poco más de algunas cosas de estos procesos en los que he navegado, y al mismo tiempo Dios me ha enseñado muchas cosas, es porque Dios también me ha enseñado que a través de estas plataformas muchas personas encuentran un espacio en donde habitar también sus procesos, y donde te puedes encontrar con cosas que Dios quiere hablar a través de otros en formas muy locas, ¿saben? Como que he hecho videos en Instagram contando un poco mi proceso, en cómo llegué acá, en las cosas que he aprendido, en las cosas que he sentido, y me he encontrado con la sorpresa de que muchas personas se han identificado en cosas que quizás yo no pensé que se iban a identificar, pero es muy refrescante saber el hecho de que Dios te da plataformas y te da espacios para encontrar también tu voz en otros, y creo que este espacio es algo de eso también, como para contar lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que también puede hacer en la vida de otros. Así que creo que también se basa mucho en un versículo que para mí fue muy clave estos 3 años y estos 2 últimos, en esta idea y este anhelo en mi corazón de la creación de contenido, y creo que fue Salmos 96:3, que dice: publiquen sus gloriosas obras entre las naciones, cuéntenle a todos las cosas asombrosas que Él hace. Y creo que para mí el medio más lindo de hacer esto, y en el que me nace y es literal el amor al arte, ha sido pues estas formas de crear contenido y de mostrar como mi historia, de cómo navego mis emociones, de cómo he aprendido cosas en todo esto que yo no esperaba y que Dios me ha mostrado. Así que bueno, conectándolo ahora con la vida en el diario, quiero también hablar y navegar un poco en eso, y es cómo se vive esto en la vida real, cómo vives los veredictos oceánicos de Dios en tu vida real, cómo experimentas el amor de Dios meteóricamente, cómo experimentas su fidelidad astronómica, su propósito titánico en tu vida real, en tu vida diaria. Y quiero contarles un poco cómo ha sido este proceso para mí y cómo simboliza el hecho de entender, porque una cosa es leerlo y decir qué lindo el versículo y qué chévere y que Dios está conmigo y Dios es grande, y saben, como todas estas cosas que ya sabemos de memoria, pero cómo se pueden vivir en el diario vivir. Y para mí, creo que, y para ninguno que ha migrado, es un secreto que todo este proceso ha sido siempre enfrentar cosas difíciles desde el comienzo, y es que cambias de país, cambias de lugar, cambias de idioma, cambias de muchas cosas y te tienes que adaptar. Y creo que el adaptar ha hecho que estas cosas difíciles se tengan que enfrentar con las herramientas que tienes en el momento, y obviamente como que migrar hace que muchas de las herramientas que tienes en tu país no las hayan. Entonces con lo que tienes y lo poco que tienes que resolver y tienes que hacer
como dicen en Colombia, de tripas corazón. Pero creo que sobre todas estas cosas difíciles, lo que siempre me encontré, y creo que es algo que todavía sigo navegando mucho, es enfrentarme al tema de la identidad y de quién soy cuando todo lo que me definía ya no está, ¿saben? Porque creo que es algo que a todos nos da muy duro, y es entender quiénes somos cuando ya no somos un título, cuando ya no somos la persona que tiene cierta reputación en su país, o que tiene un lugar, un puesto de trabajo, que tiene un espacio con otros en un ambiente, en comunidades, en lo laboral, en no sé, como que quién soy ahora porque ya no soy esa persona, y entender y construir una nueva identidad acá en este lugar, ¿no? Y creo que es algo que Dios estuvo siempre como mostrándome a mí, y es como no, nada de esto te define y nada de esto te tiene que seguir definiendo, porque no eres eso. Porque a pesar de que lo fuiste y tuviste este lugar, este puesto de trabajo, estas etiquetas, no eres eso, eres mi hija. Y entender eso ha sido un proceso también de 3 años, y que todavía sigue siendo un proceso. Pero creo que fue algo que desde el comienzo y ha sido como muy difícil. Ha sido eso, como entender y como todos los días llevarlo en la presencia de Dios, como quién soy, dime quién soy y ayúdame a guardar esto en mi corazón. Obviamente los trabajos que pasé también fueron un lugar de crecimiento en muchos sentidos, que vamos a explorar después en otros capítulos, pero siento que todos estos procesos en medio de muchas áreas de la vida, como emocionales, laborales, financieros, hacen que todo esto como que explote de alguna manera. Y si no tienes una base en donde cimentar, en donde soltar, en donde descargar, como que evidentemente va a haber como un quiebre completo, ¿no? Yo sabía quién era Dios, y yo había aprendido muchas cosas de Dios en cuanto a mi identidad. Cuando llegué acá fue todo un tema, y claro, como que me di cuenta que al final esa base no estaba cimentada en mi vida para que este cambio tan drástico no fuera tan duro en muchos sentidos. Pero aún así como que digo, bueno, o sea, como que el proceso, aunque tengas una base muy firme, hace que te mueva cosas que tú no pensabas que te iba a mover, o que ni siquiera sabías que estaban. Así que también ha sido el tema de entender que Dios ha usado esto y lo va a usar, y usará cualquier situación en tu vida siempre para remover cosas y para decir, oye, esto hay que arreglarlo. Pero no lo vas a arreglar solo, aquí estoy yo para ayudarte. Así que también eso ha sido muy sanador, el entender que aunque vaya a haber otras circunstancias y cada proceso vaya a traer como un reto más que seguir, como que Dios va a mover y va a decir, hay que arreglar esto, pilas porque hay esto que arreglar, pero estoy aquí para ayudarte, estoy aquí para moverlo contigo y para reconstruirlo. Así que es algo que creo que el hecho de entender también que si te ha traído a un proceso, te ha movido a un cambio, ha sido también para entender en tu identidad, reconstruir tu identidad y decir, bueno, cuánto potencial tengo y cuánto potencial tiene el lugar donde Dios me ha plantado y donde Dios me ha movido. Porque entender también para los que hemos migrado que no se trata del lugar y no se trata de las cosas alrededor, sino se trata de entender cuál es el potencial que tienes y que Dios qué quiere hacer a través de eso, y también qué quiere hacer en el lugar donde te ha puesto en ese momento de tu vida. Porque siento que muchas veces cuando llegamos a un país nuevo, en mi caso aquí a Australia, muchas veces estamos esperando que las condiciones de la situación migratoria, financiera, el idioma, muchas cosas cambien, cuando nosotros no queremos cambiar eso que posiblemente podría mejorar todo lo demás, ¿no? Como que estamos esperando que la situación cambie cuando no estamos dispuestos a cambiar cosas que evidentemente están mal y que deberíamos cambiar, pero que Dios sigue presionando. Y si hay algo que en este momento en tu vida está siendo
como que difícil, como que también creo que es replantearte y decir qué cosas Dios está moviendo y qué cosas debería yo ponerle como un poquito más de atención a entregárselas a Dios para que este proceso no sea tan difícil, porque no se trata de la situación migratoria, no se trata de lo financiero, no se trata, sino qué cosas Dios está usando en este proceso para moverme a mí y no mover la situación, porque la situación puede que no cambie nunca, pero tu corazón sí debería cambiar en lo que Dios quiere que cambie en medio de las circunstancias en las que estás. Así que evidentemente, como les digo, este proceso no ha sido lineal, ha sido un sube y baja de cosas. Entre trabajo, en lo hormonal, como mujer he tenido el acné así súper alborotado por el estrés. Hubo una época cuando al primer año súper mal, o sea, como que no sabíamos con mi familia qué estaba pasando, si era el agua, si era la comida, si era el ambiente, si cuando estaba trabajando inicialmente comencé con cleaning y no sabíamos si eran los productos que usaba que eran tan fuertes y que estaba expuesta todo el tiempo al cleaning con estos productos, como que será que es el cleaning, será que es el bleach, que es el decol, o será que es esto, será que es lo otro, no sabíamos, pero yo sentía que también era, o bueno, Dios me mostró luego que era un proceso hormonal y de estrés y de emociones y que todavía igual lo sigo solucionando, pero todo eso era como el quiebre en muchos sentidos de mis emociones, el trabajo, mi identidad, momentos de tristeza, de soledad, de no entender por qué nos habíamos mudado y por qué estaba en una situación de cambios y de muchas cosas. Y en medio de todo ese proceso, Dios me recordaba este versículo que les quiero traer acá también, y se los voy a leer. Es en la versión de The Message también, y dice así: prepárate, te enfrentas a mucho más de lo que puedes manejar por tu cuenta. Toma toda la ayuda que puedas obtener, cada arma que Dios ha emitido, para que cuando todo haya terminado todavía estés de pie. La verdad, la justicia, la paz, la fe y la salvación son más que palabras. Aprende a aplicarlas. Los necesitarás a lo largo de tu vida. La palabra de Dios es un arma indispensable. De la misma manera, la oración es esencial en esta guerra en curso. Ora duro y largo, ora por tus hermanos y hermanas. Mantén los ojos abiertos, mantén el ánimo de los demás para que nadie se quede atrás o abandone. Esto es Efesios 6 del 13 al 18 en la versión de The Message, que es una versión en inglés que me encanta mucho, y que muchas veces la uso para poner a veces un poco más descriptivos. Una versión muy hermosa que si tienen la oportunidad de ver los versículos favoritos que tengan en esa versión, en verdad van a amarla porque es una versión muy humana, muy, muy bonita, muy poética, muy cargada de muchas cosas lindas, que es bíblica. Esa no es, saben, es una versión muy bonita, así que si la quieren buscar y verla. Y este versículo la pongo en esta versión porque me encanta, que dice: prepárate, te enfrentas a mucho más de lo que puedes manejar por tu cuenta. Y el prepararse muchas veces habla de entender que prepararse no se trata de tener una vida perfecta y de hacer un checklist de cosas perfectas para enfrentar todos estos cambios o estas circunstancias o estos ataques de situaciones en las que estamos, de emociones, financiero, lo que hablábamos ahorita, como un poco de estas cosas no lineales que uno se enfrenta en el camino, pero el prepararse habla un poco de equiparse en oración, en una vida de fe, en una vida de intención constante a la búsqueda de Dios, porque muchas veces pretendemos que haya una vida perfecta por el valor que obviamente Dios tiene en nuestra vida, como que queremos hacerlo todo perfecto y que salga bien. Y si no tengo una oración a las 5 de la mañana de 1 hora, no está bien y ya no lo hago porque ya no vale, o pretender como que nuestro corazón siempre esté en fuego ardiendo, que es lo ideal, ¿no? Pero muchas veces en todos estos procesos creo que Dios, más que ninguna otra persona, conoce nuestras intenciones y nuestro corazón,
Y, y el hecho de entender que hay que prepararse es entender que nuestro corazón debería estar 100% dispuesto todos los días, no en un 100%, porque muchas veces nuestras emociones y nuestras circunstancias no lo permiten, pero sí en intención constante de búsqueda del Señor, porque hay días en que puedes estar en 100% 3 horas, 2 horas, 1 hora constante en leer la palabra, en buscar a Dios, en entregar todo esto en tiempo de intimidad. Y hay otros días que puedes estar en un 30%, pero lo hiciste y tuviste la intención de hacerlo. Y, y creo que más que nada eso es lo que vale la pena, como ir en humildad y en intención a buscar al Señor. Porque pues en todos estos 3 años creo que eso ha sido algo que he aprendido y es cómo me puedo preparar más para que todas estas circunstancias alrededor no me muevan del propósito que Dios tiene más allá, porque quizás yo no aún todavía sigo sin saber qué propósito Dios tiene para mí en todas estas circunstancias, pero creo que entender el prepararse y el enfrentarme a cosas que yo no puedo controlar, a enfrentarme a cosas que yo sola no puedo cargar, hace que yo le deje ese trabajo a Dios y lo ponga en el lugar de Dios. Y yo me ponga en el lugar de hija, en el lugar de Michelle y Dios acá, ¿saben? Como eso es lo que Dios hace y esta es la función de Dios, como ser mi padre y ser quien está a cargo de todas estas circunstancias y quien es el que tiene la voluntad, el que tiene la última palabra, el que tiene, o sea, como a cargo mi vida y mis planes y mis sueños y todo esto. Y a eso voy con el sueño del mar. Yo hace 3 años quizás yo no imaginaba que estando en Australia iba a cumplir un sueño en mi corazón de vivir a 15 minutos del mar. Pero Dios sí lo sabía, ¿saben? Como Dios sí te lo tenía planeado. Y quizás en Colombia, como que pensaba quizás en algún momento como, ay, qué chévere esta gente que publica videos viviendo al lado del mar y como tienen su vida y su vida diaria lo pueden acomodar yendo al mar 5 minutos y no sé, caminando en el mar y yendo a leer la Biblia, no sé, como yo me imaginaba estas cosas y como, ay, qué chévere. Y miren, o sea, 3 años después lo puedo estar haciendo y lo puedo estar viviendo y como que Dios sabía y Dios lo tenía en control y esa era una de las cosas que simplemente como que estaban ahí, pero Dios conocía todo eso en mi corazón y bueno, eso también habla como de un Dios detallista y un Dios de amor, un Dios de que es un Dios que conoce profundamente todas las intenciones de nuestro corazón y sí comprendió y entendió y cumplió algo tan grande, ¿saben? Como grande en temas de itinerario, de geografía, de planificación, de moverme de literalmente al otro lado del mundo para cumplir esos deseos de mi corazón, porque obviamente no estoy acá en Australia solo para vivir a 15 minutos del mar, obviamente hay muchas cosas más allá, ¿no? Pero me refiero que dentro de todo este plan grande hay esos sueños cumplidos también de mi corazón, quizás, no sé cómo decirlo, como de mis sueños pequeñitos. Así que como Dios no va a saber las intenciones cuando te acercas y dices, Dios, solo tengo 5 minutos, pero quiero dejar todo esto, todas estas cargas y estas circunstancias y este proceso que no es lineal, que es montaña, es literalmente montaña, valle, en ti, como que eso hace toda la diferencia porque Dios conoce esas intenciones. Y que he aprendido en estos 3 años, más allá de eso en lo práctico, como que es lo que les digo, como correr a Él más rápido que correr a mis emociones, que correr a las circunstancias, que correr a lo que dicen alrededor de es que está difícil, es que ya no hay una esperanza, porque obviamente siempre van a haber muchas voces, pero creo que el correr más rápido a lo que dice Dios es la clave para mantenerse firme y mantener esa llama del propósito y de lo que Dios quiere y de la esperanza y un futuro mejor y
¿Saben cómo mantenerse firme en eso? Creo que es lo más importante. Para mí otra cosa que me ha enseñado Dios es crear espacios que para mí simbolicen esa intencionalidad, y si a ti te sirve ir a un espacio, por ejemplo en mi caso fue el mar, por eso lo tengo tan marcado y por eso este podcast, y es como el mar para mí simbolizaba esa promesa de Dios y ha simbolizado ahora con más intencionalidad lo que Dios ha hecho en mi vida. Así que para mí esos momentos para mí ir al mar es ir a verme con Dios también, como cita con Dios, como esto es mi espacio porque esto me recuerda tu promesa. Así que no sé qué puedo hacer en tu caso, quizás un lugar donde te traiga paz, un café, un parque, un espacio de tu casa, la habitación, un rinconcito donde puedas estar con Dios. Creo que eso hace que sea un poco más fácil el tener espacios que sean más habitables en tu día a día con Dios, como en el diario. ¿Saben? Cómo puedo yo también integrar cosas que me sirvan y funcionen, porque creo que así también se forman los hábitos, como en el término de hacer un lugar a Dios en mis días intencionalmente, como no decirlo y dejarlo en un checklist, sino como yo puedo hacer también de esto algo intencional y simbólico y lindo y realizable, creo que también es la palabra. Algo que vuelvo y recalco, la tercera cosa que he aprendido estos 3 años es entender quién soy en él, porque sobre todas las cosas que yo haga en este país, no soy cleaner, no soy vendedora de ropa, no soy la profesional que era en Colombia, no soy quizás la profesional que vaya a ser acá, no soy la australiana que quiero ser porque me vayan a dar una residencia, sino que soy hija de Dios, y eso es suficiente, y eso es lo que quiero tener como etiqueta sobre todas las demás etiquetas que quiera ponerme yo sobre mí y las personas sobre mí, ¿saben? Así que entender eso y tenerlo muy claro hace que todo el panorama de las demás cosas que pasen y dejen de pasar en tu vida sean más tengan menos peso sobre lo que en tu mente todos los días pones. Así que para mí eso ha sido también aprender estos 3 años y seguirlo aprendiendo, ¿saben? Otra de las cosas, la cuarta cosa, es no querer entender el proceso, los tiempos y no compararte en esa línea, porque todos los días vas a tener que enfrentarte a entender el proceso y querer controlarlo y entender, pero ¿hasta cuándo esto? ¿Hasta cuándo lo otro? ¿Por qué a mí? ¿Por qué este trabajo a mí? ¿Por qué a esta otra persona no? ¿O porque esta persona ya consiguió esto y yo no? Y como compararte, sentirte frustrado, desagradecido y como no entender el lugar, como lo decía ahorita, como no entender el potencial que tienes y el potencial del lugar donde Dios te ha plantado. Así que entender eso es entender que no deberías entender el proceso, que no deberías darle un sentido quizás a muchas cosas que no puedes controlar. Simplemente entendiendo a Dios como tu Padre, tu refugio, tu protector y sobre todo sobre el consejero de estas cosas, como confía en Dios y confía en su voluntad y solo simplemente ve y como literal derrámate en él, en esas emociones que uno sí son, o sea, como que son válidas entenderlas, son válidas sentirlas, en sentir comparación, sentir angustia, sentir frustración, sentir miedo, sentir todas estas cosas son válidas, pero al derramarlas en Dios, es como, Dios, no quiero entender el proceso, simplemente quiero derramarlas en ti y dejarlas acá. Así que creo que eso es otra de las cosas que sigo aprendiendo, que he aprendido, pero que sigo aprendiendo también. La quinta cosa es estar dispuesta a moldear mi carácter y a reconstruir todo lo que Dios quiere reconstruir, porque muchas veces Dios te muestra qué cosas tienes que reconstruir, pero simplemente te estancas y dices, no, de aquí yo no me muevo y yo no quiero cambiar esto. O sea, internamente tú lo sabes, como que esto es algo que hay que cambiar, porque el proceso en el que has venido, como no es lineal y como han habido circunstancias malas, buenas, lo que sea,
te han mostrado que hay cosas que no están tan chéveres, ¿no? De tu carácter, de tu forma de ser, de tu pensamiento, de tu mentalidad. Y Dios te va mostrando pistas de cosas que tendrías que cambiar. Y el no estar dispuesto a cambiarlas hacen que ese proceso que estás viviendo sea más difícil de llevar, porque Dios te está diciendo, cambia esto, cambia lo otro, arregla esto conmigo, llévalo a mí, esto, otro. Y al estar tan, como creo que ahí entra un tema y es el orgullo y como la falta de humildad a decir, Dios, te entrego esto y te entrego este cambio y te entrego esto, moldea mi carácter, cámbiame esto y esto y esto, hace que creo que también nos resistamos a encontrar un sentido y un propósito en ese potencial que tenemos y nuevamente en el potencial donde Dios nos ha puesto. Porque requiere humildad, requiere doblar, ¿saben? Como requiere vulnerabilidad y requiere flexibilidad en todos estos procesos que vivimos. Así que cosas prácticas, más allá de esas cosas prácticas más tangibles que yo he podido hacer en todo este tiempo, ha sido también escribir. Y siento que más que registrar todos estos pensamientos, que me va a servir mucho, la verdad, porque este podcast al mismo tiempo no va a ser para ustedes, sino también para una versión en unos años que tenga que volver a recordar esto. Es el escribir. Yo todo el tiempo, los que me pueden estar acá viendo en YouTube, uso libretas, literalmente tenía esta libreta porque quería recordar estos versículos que Dios me había dado hace un tiempo, pero básicamente se me descargó el iPad donde tenía todo lo que estoy diciendo como anotado en los apuntes, pero lo que digo, como escribir ha sido uno de mis hábitos creo que más lindos en este proceso, porque he podido escribir cosas que Dios me ha enseñado, he podido escribir cosas que he aprendido, he podido escribir y guardar, ¿saben? Como guardar oraciones que Dios ha respondido, promesas que Dios me ha dado todo este tiempo. Y es muy lindo porque como esta es la libreta del 2023, esta es la libreta del 2022, por ahí está la del 2024. Y así como que es el registro de cosas que Dios me ha mostrado, que Dios me ha enseñado. Y tener esos espacios, creo que uno de mujer, bueno, las mujeres creo que se identifican más como con estos métodos de colores, resaltadores, de una agenda, de un espacio, de un café, de una vela. Con mi novio siempre hacemos chistes sobre eso porque siempre es como mi agenda, mis resaltadores, mis colores, la vela, la lámpara, el espacio, todo. Y él es como literalmente un esfero y la Biblia, ya, fin, se acabó. Pero si a ti te funciona eso, está bien. Si a ti te funciona la libreta con 1500 resaltadores, está súper bien. Es simplemente algo que sea sostenible en el tiempo y que te haga hacer ese espacio para que este proceso sea menos difícil. De hecho, ni siquiera menos difícil, ¿saben? Como que no sea difícil. Porque a veces lo queremos hacer complicado es porque no queremos soltar el control. Y este tipo de cosas hacen que soltemos el control. Es registrar lo que Dios nos quiere enseñar, registrar nuestras emociones, registrar, o sea, una libreta en realidad como que te funciona en muchas cosas en este proceso. Así que en mi caso personal ha sido registrar lo que Dios me ha confiado, me ha enseñado, me ha cumplido, me ha prometido. Bueno, eso es una de las cosas. Lo otro es como también creo que me ha servido mucho encontrar recursos como lectura, sobre todo la lectura de libros que estén como enseñándome cosas que he necesitado en esos tiempos, como en sanidad, en temas donde he querido conocer más el carácter de Dios. Como que hay 500,000 recursos ahora en internet, como que eso no es una excusa. Y pues nada, eso ha sido para mí en este caso la segunda cosa, la lectura. La tercera cosa, como hacer los espacios, como les decía en la anterior lista, de cosas que he aprendido, es hacer espacios. Y si para ti te funciona tener espacios intencionales con Dios en el mar, en el parque, en tu habitación, que sea algo que puedas construir eventualmente, constantemente, ¿saben? Como ponerlo y planificarlo. Y creo que eso de pronto hablaremos en otros capítulos, pero hacer espacios intencionales para entender y llevar estos procesos un poco más a Dios, con intención,
como por ejemplo cita con Dios en el mar, cita con Dios en un café al mes, una vez al mes, o tener un espacio donde tú te sientas seguro y cómodo para estar con Dios. Creo que esas son cosas en las que yo prácticamente puedo agitar esto que les estoy contando un poco, como que cuando me siento emocionalmente cargada digo, ¿qué cosas me pueden estar ayudando? ¿Qué cosas a las que puedo acudir que me gusten, que me den un confort, pero que no sea un confort en comida, película, cine, no sé, como, sí, solo ir a refugios como instantáneos, como irme a ver una película o irme a ver redes sociales o no sé, ir a algo de dulce o azúcar o lo que sea, sino realmente un refugio que nada más puede compararse y es literalmente con Dios. Y otra de las cosas que también me ha servido mucho es estar en espacios y llenar mi mente y mi corazón en espacios, en recursos, en podcasts, libros, música que me llenen de esas verdades constantemente, porque obviamente, hablando desde mi lugar de migrante, muchos de los días la tentación es estar en la angustia y estar en la ansiedad, incertidumbre, ¿saben? Pero como que recordar todo el tiempo que el mismo Dios que me trajo a ese sueño de vivir a 15 minutos del mar es el que sostiene cada día de mi vida y quien me trajo a esta tierra, me trajo a esta promesa, me trajo a este lugar donde hay potencial y donde yo también puedo tener un potencial en él. Es el dueño de mi vida. Como que entender eso y recordarlo constantemente es un hábito que tendrías que tener todos los días, como porque está la tentación a caer en la ansiedad, está la tentación a olvidar lo que Dios te dijo hace 2 días. Por eso creo que Dios es tan enfático en que sus misericordias se renuevan cada día, porque Él sabe cuán frágiles somos, Él sabe cuán frágiles somos en olvidar lo que Él nos dijo, lo que nos prometió y lo que Él hace y quién es Él. Así que el hecho de ir al mar, en mi caso, ir y encontrarme con su profundidad, su grandeza y su creatividad y lo grande que es el mar, pero lo grande que es como creador y como mi padre, que el mismo creador que hizo ese mar es mi padre, recordarlo todos los días y el ir y tener a 15 minutos y poder ir constantemente a recordar eso, hace que en mi corazón constantemente yo esté guardando eso, ¿saben? Como y no teniendo la tentación de refugiarme en los pensamientos y en las mentiras de que estoy sola en este proceso, de que es difícil, de que no hay esperanza, que no hay futuro, porque cuando migras eso es lo que hay muchas veces todos los días en tu cabeza y en tu corazón, y es viniste a sufrir, viniste a perderlo todo, ya no hay futuro, dejaste todo por venir acá a limpiar un baño, ¿qué sentido tiene? ¿Quién eres ahora? No eres nadie. Bueno, todas estas mentiras que ustedes ya sabrán cuáles han sido todo este tiempo, si han estado migrando y entienden qué es eso, pero creo que Dios, más allá de todas estas cosas, quiere es ser un constante en nuestra vida. Y creo que para eso hay que tener el hábito de tener constantemente el recordar sus verdades. Y si a ti te sirve tener un podcast constantemente escuchando verdades, como de un podcast cristiano que te hablen y te recuerden, o hayan estudios bíblicos o haya una predicación, o sea, llénate de cosas que llenen tu mente y tu corazón de estas verdades. Sea un libro que todos los días te propongas a leer, que te enseñe el carácter de Dios, que te enseñe a transitar. Aquí también hablaremos de recursos que a mí me han servido, porque sé que muchas veces uno está como en ceros y en no sé qué libros, no sé qué podcast, no sé qué recursos. Ahí justamente vengo a traer también en este punto, en recursos que a mí me han ayudado muchísimo, es devocionales de la aplicación de la Biblia. YouVersion. Encuentran muchos devocionales para temas específicos, devocionales muy largos que les ayudan a transitar como temas específicos como, no sé, estudiar la Biblia en un año,
pero también hay devocionales sobre la angustia, sobre la tristeza, sobre la depresión, sobre las emociones, sobre la ansiedad por el futuro, y estas estrategias y estas herramientas que Dios también pone por ahí ayudan a que constantemente también recordemos quién es Él, a aprender más cosas sobre su carácter y sobre lo que Dios está haciendo en nuestro proceso personal. Así que esto es por hoy y por este primer episodio. Creo que les hablé un poco sobre por qué significa tanto este nombre en el podcast y lo que simboliza y lo que ha sido en un resumen súper corto estos 3 años, pero espero que en los próximos episodios podamos hablar un poco más a profundidad de muchas de estas cosas y de muchos otros temas que hay en mi corazón para hablarlos acá, y porque sé que muchas personas quizás también puedan querer escucharse en otras personas que han pasado por procesos similares, porque sé que Dios va a usar esto para su gloria, no para la mía, no para que yo sea el centro, sino que Dios sea el centro de este lugar, de este espacio. Así que recuerden, para los que están pasando un proceso no lineal, recuerden que el amor de Dios es meteórico, que su fidelidad es astronómica y su propósito titánico. Esto es Oceánica y espero verlos por mis redes sociales. En Instagram me encuentran como Mitch en Australia, para los que están desde Spotify. Para los que están aquí en YouTube les dejo todos los links abajo y bueno, nada, nos vemos en el próximo episodio.